Gracias, hermano. Buenas tardes, nueva vez, hermanos y hermanas. Que Señor les bendiga. Una gran bendición poder estar aquí nueva vez con ustedes y poder proclamar la bendita y poderosa palabra de Dios. Para ello vamos a encomendarnos al Señor orando. Padre, gracias una vez más por permitirnos reunirnos aquí con la intención de glorificar su nombre. Háblenos a través de su palabra, Señor.Ínstenos a seguir siempre obedeciendo las verdades a nuestras vidas. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, que usted le guíe, le dirija. Y aquellos que por alguna razón no le vemos, Señor, que usted obre en ello según la necesidad. Señor, gracias. Bendíganos. Utilícenos como un instrumento en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una serie fuerte de Gálatas, pero no se preocupen que no solamente son ustedes que están siendo bendecidos, asumo que han sido bendecidos a través de la palabra, sino ya en la Iglesia Madre Central con los caballeros hemos trabajado bastante este tema. A veces es como que me cruzo y digo, ve acá, ellos van más delante de ustedes, pero a veces yo digo, ve acá, yo prediqué este mensaje aquí o allá. Pero Dios siempre nos ilumina para poder entrar en tono y en sintonía. Pareciera como un mismo tema cada vez que se habla de Gálatas por la situación que allí se presentó. Estos creyentes habían conocido el Evangelio y habían decidido escuchar otras voces de un evangelio diferente, un evangelio más fácil, un evangelio de quedarnos en nuestras casas y hacer obras. Y así creer que a través de las obras podemos alcanzar salvación. Pablo nos enseña que las obras realmente son hechas una vez ya conocemos al Señor, y las obras no son para salvación, sino son fruto de que somos ya salvos. Eso es lo que debemos de entender. Y que cuando hacemos una obra, desentiéndase de eso. Usted es creyente, usted es un hijo de Dios. No haga algo creyendo que el Señor le va a bendecir por usted ser tan bueno. No somos buenos. Lo que debías hacer, eso haces, si lo haces. Hemos tenido una lectura en Gálatas capítulo 4, los versos 1 hasta el verso 11, texto que voy a tratar con la ayuda del Señor. Y el tema aquí nos habla herederos y esclavos, gracia y ley. Usted elige si decide ser un esclavo del pecado y vivir bajo la ley, o ser un heredero de Cristo y vivir bajo su gracia. Los versos 1 hasta el verso 3 vemos la primera enseñanza, una ilustración y una aplicación que compara a un niño y a un esclavo. Si usted va al verso 1 de Gálatas capítulo 4, puede ver claramente donde dice, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Aquí el texto me dice claramente, el esclavo es el adulto, es quien está enseñando al niño, pero nada difiere entre los dos, aunque el niño es Señor de todo, está siendo enseñado por el adulto para administrar lo que tiene. Ahora sí, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra niño aquí tiene la idea de un menor de edad. No sugiere una edad en específico. En aquel tiempo y aquella cultura, el padre decidía en qué momento el niño ya era adulto. No sugiere una edad específica, sino
a alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto. Una nota nos enseña, tanto en la cultura judía como en la griega, había ceremonias definidas de mayoría de edad, en las que un joven dejaba de ser niño y comenzaba a ser hombre, con derechos legales como heredero. Lo que nos está diciendo el texto ahí. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es el jefe, pero pudiéramos decir, es el heredero, pero en miniatura. Cuando ya él es hombre, adulto, legalmente hablando, ya él prácticamente, esa tutoría que recibía de ese enseñador o de ese maestro, ya quedaba como una persona completa en cuanto a estudios se refiere. Es como si pasara de un curso y ya se hiciera como bachiller, por así decirlo. Si ya nos hemos hecho bachiller, no tenemos por qué volver a la primaria. Debemos de seguir estudios superiores. En la cultura romana no había una edad específica en la que el hijo se convertía en hombre. ¿Y cómo se convertía en hombre? Sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo, entonces lo era. El padre decidía si el muchacho ya podía estar entre los adultos o pasar a la edad adulta. Cuando Pablo usó la frase hasta el tiempo señalado por el padre, muestra que tenía más en mente la costumbre romana de llegar a la mayoría de edad que la costumbre judía. Una tercera nota nos dice: un niño romano se convertía en adulto en la sagrada fiesta familiar conocida como Liberalia, que se celebraba anualmente el 17 de marzo. En ese momento el padre adoptaba formalmente al niño como su hijo y heredero reconocido y recibía la toga virilis en lugar de la toga praetexta que había usado anteriormente. Incluso se le cambiaba la toga que usaba, se le quitaba la de ¿qué? La de niño, y se le daba la de adulto. En el verso B nos dice el texto, estamos en Gálatas capítulo 4, verso 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es un niño, pero un niño no puede manejar ni dominar riquezas. Por lo tanto, necesita ¿qué? Alguien que le enseñe, un maestro, un ayo, un tutor. Pensemos en una antigua casa rica, con un joven que está destinado a heredar todo lo que tiene su padre. Cuando el niño es solo un niño, en realidad tiene menor libertad y autoridad en el día a día que un esclavo de alto rango en el hogar. Sin embargo, está destinado este niño a heredar ¿qué? Todo lo que el esclavo nunca va a heredar. Mire que el esclavo, mientras, valga la redundancia, el niño está en su edad, él es quien administra, pero no es dueño. El dueño es el que viene subiendo. Bueno, se cuentan historias en nuestro propio pueblo, personas que han heredado mucho. Nada más de morirse el patriarca, el viejo, ¿no? Y cuando esa riqueza se reparte, no duran 2 meses. Una riqueza que ha venido por mucho. Se han visto muchos casos de riquezas que se han ido a la deriva por la mala ¿qué? Administración. En el verso 2 vemos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ya tiene la idea cuándo era que éste se hacía adulto. O lo señalaba el padre o ya cumplía mayoría de edad. De hecho, el heredero está bajo estricto cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado ¿por quién? Por el padre, dice el texto. En el verso 3 sigue diciendo: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo, como hablábamos esta mañana. Luz no nos había resplandecido hasta llegar ¿quién? A nuestras vidas, Jesucristo. Ahora viene la comparación con nuestra propia condición espiritual. Somos hijos de Dios por la fe ¿en quién?
en Cristo, según Gálatas 3:26. Y somos herederos según la promesa, según Gálatas 3:29. Y la ley era nuestro ayo, según Gálatas 3:24 y 25, para velar por nosotros cuando todavía no éramos ¿qué? Niños. El efecto de la ley sobre nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esta palabra, rudimentos del mundo? Pablo usa una frase interesante aquí para describirla. Pablo usa la palabra estoicheiai. Y dice un estoichón o estoicheoin o estoicheón, como usted lo quiera tomar, es difícil, ¿no? Era originalmente una línea de cosas, por ejemplo, puede significar una línea de soldados, pero llegó a significar el ABC y luego cualquier conocimiento elemental. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nos dan que estudios para nuevos creyentes, no se nos da estudios para ser predicadores, para ser maestras de escuela dominical, etcétera, no. Se nos da los primeros estudios que nos ayudan a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Muchas veces ni entendemos eso, lo entendemos cuando maduramos. Oh, pero mira qué fácil era eso, y era difícil cuando me lo estaban dando. Un estudioso traduce la idea, también nosotros cuando éramos niños, pequeños, fuimos esclavizados al ABC del universo. ¿Pero qué es el ABC del universo? Las primeras cosas que tú viste o comenzaste a ver cuando eras pequeño. Una idea. La idea del ABC del universo es importante. Si hay algún ABC del universo, o sea, principios elementales, del que debamos liberarnos, y eso se enfatiza en la religión pagana, tanto como en la ley judía, es del principio, causa y efecto. Cuando tú y yo éramos pequeños, no nos llevábamos donde quiera, a la iglesia tal, y usted tenía que ir, y usted se sentía bien, usted se sentaba en esos grandes bancos, veía esas grandes imágenes y se asombraba y se admiraba. No voy a descifrar más de imágenes, etcétera, lo voy a dejar ahí para aquí enfocarnos en esto. Pablo les dijo a los Gálatas que fueran más allá de este ABC del universo, hacia un entendimiento de la gracia de Dios. En un sentido, no da gracia porque al menos lo llevaban a un lugar X, porque fuiste viendo. Veía la religión, veía a los religiosos, veía tantas cosas en alusión a Dios. Pero como éramos ignorantes, eso ni nos llevaba ni nos traía. Más bien nos llevaba, ¿no? Pero hoy en día, cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, entendemos, hermanos, que Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Cuando en un momento vivíamos como ignorantes. Los versos 4, verso 5, en esta verdad vemos la liberación de los herederos de su esclavitud. Verso 4, verso 5, Gálatas capítulo 4 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 4, ya leí el 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repito el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La vida de pequeñines o de pequeños en nosotros era muy bonita. Íbamos al campo, lo que teníamos o lo que iban al campo, etcétera. Parque infantil, jugábamos con los demás compañeros. Una vida muy bonita. Pero un día, ¿qué pasó con esa vida? Pasamos a la edad adulta. Así es en cuanto a la fe, hermanos. Así es en cuanto a nuestra condición espiritual. Una vez éramos esclavos del pecado, Cristo llega a nuestras vidas, nos liberta y somos quienes, libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, ¿no? La idea detrás de esta frase me encanta mucho. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo quiere decir, cuando fue el momento adecuado,
Jesús vino en el momento justo, en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Y creo que habíamos hablado de ello. Ya las grandes carreteras de aquellos lugares allí en Medio Oriente, ya había un solo lenguaje, era el que más se hablaba, el griego. Las personas se podían comunicar con facilidad, podían transitar mejor, más fácil, porque habían hecho muchos arreglos en esas ciudades. Recuerde lo que llegó allí en Galilea. ¿Qué fue lo que llegó a Galilea cuando Cristo llega, según el sermón de la mañana? Luz les resplandeció, y les resplandeció luz en todo el sentido de las palabras. No habían grandes industrias pesqueras, granjas, etc. Si había mucho comercio, había una facilidad de viaje por igual. Jesús no solo vino como hijo de Dios, sino también como nacido de mujer, nos lo dice ahí, nacido bajo la ley. El eterno Hijo de Dios en el cielo añadió humanidad a su deidad y se hizo hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que sujetarse a la ley Cristo Jesús. Era Dios sobre todas las cosas. ¿Tenía que nacer de mujer para venir a salvar a la humanidad? No, pero se sujetó a todo lo que los humanos nos sujetamos y pasamos por ese proceso de humanidad. No nos da hambre a nosotros, no nos dormimos en los cultos, nos da sueño también. Y también estamos muy pendientes y velamos también, algunos velan muy bien. Pero Cristo, hermanos, aprendió la obediencia porque se sujetó al Padre, porque tenía que padecer esos sufrimientos. Nacido de mujer. ¿Por qué Pablo menciona esto aquí? Porque fue real. ¿Qué fue lo que llegó ante María según el mensaje del ángel Gabriel? No temas, María, lo que en ti está del Espíritu Santo es. Lo que está siendo engendrado ahí, lo ha engendrado el Espíritu Santo. No temas. Ella solamente dijo, hágase en mí la voluntad del Señor. Si tú y yo nos aprendemos esa palabra, ganamos muchísimo. Pero a veces comenzamos a cuestionar, ay Señor, ¿por qué este dolor de cabeza? Ay Señor, la espalda no la aguanto. Eso no es lo que usted tiene que decir. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Gracias, Señor. Si usted mandó esta aflicción, usted se la puede llevar. A usted clamo para que obre en ella. Y mientras menos se queja, mucho mejor. Porque el quejarse no sana, duele más. Cuando usted se olvida del dolor, ¿qué pasa? Se va el dolor. Usted puede estar en casa en dolores de cabeza, y lo hemos hablado muchas veces, dolor de espalda, lo que sea, lo que usted padece. Ay, no voy para el culto porque me duele aquí. Y quedándote en la casa, ¿tú te vas a sanar? No, si te vas a sanar en la casa, gloria a Dios. Yo prefiero venir con el dolor, y si el dolor no se me va, me voy con mi dolor también. Yo fui que lo traje. Pero al menos me voy con la bendición de la palabra de Dios. Aquí puede ser una referencia velada al nacimiento virginal de Jesús, porque Pablo nunca dice que Jesús nació también de un hombre. Eso no fue lo que dijo el ángel Gabriel. Pablo lo sabía. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino solo de mujer. Esa mujer fue el instrumento que Dios usó para Dios hacer su obra. Pudo haber caído la bendición, el engendramiento en otras mujeres, pero esta mujer era piadosa, sierva del Señor. En la parte A del verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Solo porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos, ¿para qué? Para redimirnos. Debido a que Jesús es un hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos, de nuestra esclavitud al pecado y los rudimentos del mundo. La parte B dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Sería suficiente que se nos comprara en el mercado de esclavos, pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Él no solo nos compra, sino que hace algo más. Luego somos elevados al lugar de ¿qué? De hijos e hijas de Dios por adopción. En cierto sentido, esta es una bendición totalmente innecesaria, que Dios en el curso de la salvación y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros, podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia. Pero esto es lo que Dios hizo por nosotros. Estábamos hundidos en el pecado, Cristo nos rescata, nos pone ahí. No solamente nos pone ahí, sino que nos lleva con nosotros, ¿a dónde? A su casa. Nos hace parte de la familia de Dios, lo que tú y yo no merecíamos. Nosotros recibimos la adopción de hijos, no es que la recuperamos, no la teníamos. No se puede recuperar lo que no se tiene. En ese sentido, ganamos algo en Jesús que es más grande de lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios como lo son los creyentes. Así que nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración. ¿Qué Dios hizo con Adán? Los restauró. De lo que dependió, de lo que se perdió en Adán, se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo. Fueron cubiertos los cuerpos de Adán y Eva ¿con qué? Con pieles de animales, ¿no? Tú y yo hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo que es mayor. No recibimos más. Los versos 6 y los versos 7 en esta enseñanza vemos celebrando nuestra condición de hijos. Explicamos de una vez. Es apropiado que aquellos que realmente son hijos tengan el espíritu de su hijo en sus corazones. Esto nos da tanto el derecho como la capacidad de gritar que Abba Padre. Como alguien ha dicho, es como decir la palabra más tierna de un hijo hacia su padre. Traduciéndolo, es como decir papito. Como lo que decíamos cuando éramos niños a nuestros padres. Gritar papá a Dios nuestro Padre, así como Jesús lo hizo con su Padre. ¿No lo hizo Jesús con su Padre eso? ¿Recuerdan en qué momento? En la cruz, ¿cuáles fueron las palabras finales? Una de las palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre. Hemos explicado eso varias veces ya. Sabemos que somos, según el verso 6, parte B, sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Como escribió Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. En la parte A del verso 7 explicamos, los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo. ¿Usted sabe la historia? Pidió los bienes el hijo pródigo, se fue lejos, lo malgastó. Y cuando vuelve, él pide ser uno como los jornaleros. Se le negó eso a él. Se le negó ser un jornalero porque el padre jamás iba a denegarle a su hijo la legalidad de lo que era. ¿Toma la idea? De hecho, el padre y los jornaleros jamás iban a ver al hijo del dueño como un jornalero. Aunque lo aceptara como jornalero, ¿usted cree que lo iba a aceptar? Ese respeto iba a estar ahí. Es el hijo del jefe. No te ponga con él, usted sabe que si te pone con él, no, porque ahora vive como jornalero porque estaba de malcriado. Ese es el hijo del jefe. Y usted sabe cómo son los hijos de los jefes, ¿no? Buenos y como quiera, ¿no? Terminamos diciendo
Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como esclavo. Eso era un jornalero, un esclavo. Pero el padre se negó y solo lo recibiría como un hijo. Hay una hermosa progresión. Primero, somos liberados de la esclavitud. Entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, nos convertimos ¿en qué? Herederos, hermanos, qué bendición. Y los herederos heredan algo, y Pablo dejó en claro lo que heredamos. Herederos de Dios por medio de Cristo. Heredamos a Dios mismo. Nuestra liberación de la esclavitud, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos derechos de nacimiento que se nos han dado en la persona ¿de quién? De Cristo. Los recibimos por medio de Cristo. Estas son cosas en las que deberíamos vivir y disfrutar todos los días de nuestra vida cristiana. Cuarta y última enseñanza, verso 8 hasta el verso 11, nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía ahí a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Una elección entre vivir bajo los rudimentos del mundo o como un hijo de Dios. Usted elige vivir como esclavo o vivir como un heredero de Dios, como un hijo de Dios. La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a las cosas que no son dioses. En otro tiempo, dice el texto, no conociendo a Dios. Sin embargo, ahora los Gálatas ya habían conocido a Dios y se habían puesto ¿qué? Bajo esclavitud. Cristo los había libertado, le había quitado la cadena del pecado y ellos se habían vuelto a encerrar bajo la ley, bajo la cárcel de la ley. Esto era lo que asombraba a Pablo. Pablo estableció un punto importante cuando escribió, o más bien siendo conocidos por Dios. En realidad es más importante que Dios nos conozca en el sentido de una relación íntima y de aceptación, que nosotros conozcamos a Dios. Recordemos las terribles palabras de juicio vistas en Mateo 7:23. Vamos a refrescar esas palabras. Mateo 7, 21 a 23. Dice la Escritura: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La palabra clave que quiero que reconozcan aquí: y entonces les declararé, palabra clave, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ellos antes habían dicho que habían hecho todo lo bueno, profetizaron, echaron fuera demonios, fueron a hospital, hicimos muchísimos milagros. ¿Y qué el Señor le dice a ese grupo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Creyeron que en el nombre de Cristo podían hacer lo que querían usando el nombre de Cristo. Y no es así. Lo podemos hacer en esta generación, Dios nos libre, ¿no? Pero pagaremos el precio por ello. Toda esa predicación de un evangelio light, de un evangelio pare de sufrir. Entonces, si usted al llegar al evangelio ha de parar a sufrir, hay que quitar los versículos que hablan: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esas palabras son del Señor Jesucristo. Entonces vamos a seguir al mundo o seguimos a Cristo.
Si seguimos a Cristo no vamos al final tener que encontrarnos con Él de mala manera. Verso 9, la parte B, explicamos, al volverse al legalismo, los gálatas no estaban volviéndose hacia un nuevo error. Eso era lo que motivaba y impresionaba a Pablo. Si no estaban volviendo a un antiguo, la idea de una relación por obras con Dios. Los débiles y pobres rudimentos, aquí Pablo usó la misma palabra para rudimentos usada en el 4.3 de Gálatas. Una nota nos enseña, como cristianos podemos ponernos bajo la esclavitud de una relación de causa y efecto basados en obras con Dios. Pero esto es retroceder, no avanzar. Al escribir volver de nuevo, Pablo muestra que los gálatas no se estaban volviendo hacia un nuevo error, sino volviendo a un antiguo. La idea de una relación por obras con Dios es una de las tragedias del legalismo. Es que da la apariencia de madurez espiritual cuando en realidad lleva al creyente a una segunda infancia de la experiencia cristiana. Claro está, usted conoce la verdad, pero, Dios nos libre, usted decide seguir una secta. Usted llega como si fuese un diácono aquí o una creyente madura, o tiene que iniciar de nuevo, desde cero. Hay usted un nuevo creyente para ser nuevamente esclavizado. Una nota nos enseña si eras un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios, pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te ha rescatado? Los versos 10, verso 11, explicamos, los falsos maestros entre los gálatas exigían la observancia de los días, de los meses, los tiempos y los años y otros asuntos legalistas, y actuaban como si esto los condujera a un plano superior de espiritualidad. Sin embargo, todo lo que estos débiles y pobres rudimentos hacían era llevarlos a la esclavitud. Falta el verso 11 por explicar, pero voy a abrir un paréntesis. Los falsos maestros querían llevar a los gálatas, y lo estaban logrando, a los viejos e inútiles rudimentos, ¿no?, al mundo. Pero al final de todo, ellos querían llevarlo, ¿sabe qué? A lo que se tenía que hacer según la ley. Cuando una persona nacía al 8º día, ¿qué se le hacía? También, aunque fuesen adultos, también llevarlos a la circuncisión. ¿Y qué el Señor nos manda? Que tenemos que circuncidar que nuestro corazón, hermanos, ese corazón de piedra, mire que somos de carne, pero nuestro corazón es de piedra. No sé si es que es muy blandito, ¿no? Usted deduzca si usted tiene un corazón blandito. Lo quiero visitar pronto. En el verso 11, la enseñanza aquí, el temor de Pablo era que esta atracción por el legalismo significara que su trabajo entre los gálatas no equivalía a nada y terminara siendo en vano. Aquí la palabra trabajo es literalmente trabajar hasta el punto de agotamiento. Pablo trabajó duro entre los gálatas como siempre lo hacía, según 1 Corintios 15:10. De día y de noche trabajaba. Pablo nunca pensó que el evangelio de la gracia gratuita significara pereza en el servicio a Dios. Encontramos la palabra en vano. Al final de esta sección, Pablo puso una opción ante los gálatas y ante nosotros. ¿Cuál? Podemos tener una relación viva y libre con Dios como un Padre amoroso, basada en lo que Jesús hizo por nosotros y en quienes somos en Él. O podemos tratar de agradar a Dios con nuestro mejor esfuerzo por guardar las reglas, viviendo en servidumbre como esclavos, no como hijos. Vivir de esa manera hace que todo el evangelio sea en vano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.